Ok, buenos días. Bueno, lo primero que mi nombre es Alan Lerma. Vamos a hacer el webinar para la conexión personalizada aquí en Tecla. En esta ocasión vamos a hacerlo aquí en la versión 2016, pero todos los pasos que voy a hacer, todo lo que vamos a realizar, aplica tanto para la 2016 como para la 21, la 20, etcétera, la versión que estemos utilizando. Lo único que cambia aquí es la interfaz. Entonces vamos a hacer una conexión, esta que estoy mostrando aquí en la imagen. Es una conexión sencilla donde le vamos a agregar una tolerancia de separación de la viga a la columna, también el número de tornillos, separación de tornillos, la altura de la ménsula, y vamos a irle agregando también cómo cambiarle los perfiles, diámetros, agregar soldadura, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre para una conexión personalizada, vamos a modelar todo. En este caso, si vemos, yo tengo modelada una placa. Voy a llamarle así para identificarla a esta placa, que es la que va a estar con la viga. Lo voy a llamar placa viga, placa columna y placa ménsula, nada más para saber de cuál estamos hablando. Entonces aquí vemos que las placas las tengo modeladas no importa la dimensión, no importa la separación tampoco. Automáticamente cuando vayamos agregando las variables se va a ir acomodando todo. Entonces voy a agregar también los tornillos. Voy a crear aquí una nueva vista. Y voy a poner la placa viga, la voy a colocar justo debajo de la viga. Y voy a agregar los tornillos. Ahora, aquí también nosotros tenemos dos opciones siempre que estemos haciendo un componente personalizado. Poner tornillo por tornillo, que eso lo que nos va a ocasionar es de que vamos a tener más variables. O un solo tornillo y ahí lo utilizamos con las variables, lo vamos a ver más adelante. Entonces voy a ponerle crear tornillo. Y de ejemplo voy a poner en X una distancia de, no sé, 3 espacios a cada 75 milímetros. Y en Y voy a ponerle, no sé, 100 aquí. Es donde nosotros vamos a estar controlando el número de tornillos. Voy a ponerle aquí a lo mejor que inicia a 100 nada más. Y voy a poner que se atornillen estos dos elementos. Los voy a colocar aquí. Entonces, si nosotros vemos los tornillos, pues es uno solo. ¿Para qué? Para que nuestro componente no estar batallando. Ya nosotros vamos a estar utilizando estos dos campos para lo que viene siendo el número de tornillos, y estos campos de acá para saber dónde van a iniciar o dónde van a terminar. Entonces también una de las cosas que vamos a agregar aquí en nuestro componente, directamente vamos a agregar el corte. Todo lo vamos a modelar así a ejes. Tenemos nuestra columna, nuestra viga conectada al eje de la columna. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos hacer los componentes personalizados y importamos el modelo ya sea de Revit, de ArchiCAD o de STAAD, generalmente todo viene conectado a ejes. Entonces, otra de las recomendaciones es cuando estemos haciendo el componente, no hacerlo ya modelado al detalle, sino modelarlo siempre a ejes. Nada más tenerlo eso en cuenta. Y voy a hacer aquí el corte de esta de la viga. Igual vemos que el corte lo estoy haciendo en, en cualquier parte, no me importa ahorita lo que viene siendo el detalle. Entonces lo que vamos a hacer, en el caso de las versiones anteriores, hay una parte en el menú de arriba donde nos vamos a ir a crear conexión personalizada, y en la versión 2016 nos vamos directamente a nuestro catálogo de componentes, y en esta opción de aquí viene lo que es definir el componente personalizado. Este menú ya es el mismo en todas las versiones, y lo que vamos a hacer, vamos a empezar colocándole el nombre. En este caso voy a ponerle aquí, no sé, Corey, y vamos a darle siguiente. Después nos va a decir cuáles son los objetos de nuestro componente. Hasta ahorita lo único que tenemos modelado es esto de aquí. Voy a encerrarlos. Siempre tenemos que agregar todo lo que esté involucrado en el componente. Si nosotros recordamos, voy a ver un componente aquí. La idea general en Tecla es de que nosotros tengamos de color azul lo que Tecla nos pide que ya esté modelado, y de color amarillo lo que nos va a agregar en el componente. Entonces, si hablamos de ese color amarillo, son los que vienen siendo los objetos del componente, son todos los que acabo de seleccionar. Después vamos a tener la parte principal, que va a ser la columna.
y después vamos a tener la parte secundaria, que en este caso vamos a utilizar la viga. Ok, entonces hasta este momento yo ya tengo creada mi conexión, pero si yo le hago doble clic no tengo absolutamente ninguna variable. Lo que ocasiona esto es de que si yo tengo otro perfil de una columna, otro perfil de otra viga, ya no me va a funcionar el componente, o si quiero cambiar el número de tornillos voy a tener que estar explotando, y eso es estar retrabajando y aparte nos va a generar muchos errores. Entonces vamos a comenzar por agregar las variables. Lo primero que tenemos que hacer, seleccionamos el componente, clic derecho y vamos a editar el componente. Aquí donde dice Edit Custom Component, le hacemos clic y se nos va a abrir este menú. En este menú nosotros ya vamos a ver la ventana para saber si estamos trabajando en el componente. Aquí aparece la ventana, debe decir Custom Component el editor, y tenemos esta pequeña ventana. Estas dos ventanas en la parte de arriba es donde nosotros vamos a estar controlando el abrir o cerrar ventanas, y también a qué centro vamos a estar ligando nuestras piezas. También tenemos esta ventana de aquí abajo. En esta es donde van a aparecer todos los objetos de nuestro componente. Si yo le hago clic por ejemplo a una placa, vemos que aquí me aparece. Si le hago clic por ejemplo también a los tornillos, aquí me aparecen. Entonces aquí es donde vamos a estar viendo todos los elementos. Igual otra cosa que sucede mucho, es muy común, que se nos olvida modelar algo en el componente. Por ejemplo, yo aquí no tenía modelada la soldadura, y si lo modelo simplemente le doy aquí en refrescar y ya me va a aparecer también la soldadura dentro de mis objetos. Eh, ok, entonces lo primero que vamos a hacer, si yo abro el botón de variables, este que dice en display variables, si lo abrimos vemos que no tenemos absolutamente ninguna variable. Aquí se nos van a estar generando automáticamente conforme vayamos ligando los planos, y tenemos la opción de agregar una manualmente. Entonces lo primero que voy a hacer en el ejemplo, vamos a empezar con el corte. Entonces yo selecciono el corte y veo los tres nudos de mi corte, que son los suficientes para que se ubiquen los planos X, Y, Z. En este caso yo voy a seleccionar los tres nudos, y esos nudos yo los puedo ligar a algún plano. En este caso yo tengo por ejemplo lo que es el contorno de mi pieza. Por ejemplo, si yo le pongo vincular al plano y los vinculo a esta pieza, voy a irme a la parte superior de la columna, veo que estoy agarrando únicamente las partes exteriores de mi pieza. Igual si yo me voy por ejemplo a Outline Planes, lo que voy a hacer es que voy a agarrar cualquier cara de mi elemento. También tengo la opción de los planos centrales, y con esto es con lo que vamos a estar jugando para lo que viene siendo el ligar las piezas. Entonces voy a repetir, selecciono lo que viene siendo el corte, luego selecciono los nudos, clic derecho y donde dice Bind to Plane o vincular al plano. Entonces hacemos clic y en este caso lo voy a vincular a lo que viene siendo la cara de la columna. Al vincularlo ya me aparecen las variables, es como lo tenía modelado. En este caso traigo 29.76, pero si yo me voy a mis variables ya tengo estas tres. ¿Por qué son tres? Es una por cada nudo. Entonces lo que voy a hacer primero, voy a colocarle aquí un texto de referencia, voy a ponerle separación viga columna, y estos para que siempre estén del mismo valor. Voy a por ejemplo a colocarle aquí una fórmula. Esta va a ser igual a mi variable d1, igual aquí le pongo igual a d1, y siempre el valor que nos importa es este campo de aquí, precisamente que dice valor, y esto es únicamente lo que vamos a estar modificando. También tenemos lo que viene siendo la visibilidad. Si yo le tengo show, esta variable va a ser la va a poder modificar el usuario, y si yo le pongo ocultar, estas variables ya no las va a poder modificar el usuario. Entonces yo estoy dejando únicamente una, y como ya le puse que es igual a d1, voy a ver aquí el modelo. Si yo le pongo igual a 10, se van a cambiar todas. Veo que aquí el valor se cambió a 10, y ya tengo la separación de mi viga con respecto a la columna. Aquí voy a ponerle por ejemplo 50. Veo que ya se está separando 50 y lo voy a dejar 10. Ya tengo mi primer variable que viene siendo la colocación del corte. Ahora lo que voy a hacer, voy a vincular lo que son las placas. Entonces también es recomendable jugar con lo que viene siendo los nudos de las placas. Los nudos siempre dejarlos del lado
de la cara donde queremos vincular. Por ejemplo, vemos esta placa, yo le dejé los nudos en la parte superior para vincularlos con la cara de la viga. En esta yo dejé los nudos del lado izquierdo para vincularlos con la columna. Y en el caso de la placa de la ménsula dejé los nudos en el centro. Entonces voy a seleccionar la placa superior, selecciono todos los nudos y igual clic derecho, vincular al plano, y lo voy a vincular directamente aquí a la viga. Entonces yo lo que estoy diciendo es que siempre esté vinculado con respecto a esa cara. Si veo mis variables, las variables que por default son 0, perdón, las que son 0 por default las oculta. Entonces las voy a dejar así, no es una variable que yo quiera cambiar. Ahora voy a vincular esta cara de aquí, selecciono mis nudos, vincular al plano, bind to plane, y las voy a vincular también a la cara esta de la columna. Entonces igual aquí me aparece un valor, pero si yo me voy a mis variables ya puedo empezar a modificarlo. Voy a ponerle que esto sea igual a 0, y estas también las voy a ocultar. ¿Por qué? Porque yo siempre quiero que esté pegado a mi columna, y veo que ya se empieza a modelar poco a poco. Ahora igual voy a seleccionar esta placa de aquí, voy a agarrar los primeros dos nudos, y esos dos nudos voy a vincularlos a lo que viene siendo la cara de esta placa de aquí, y voy a decirle que siempre sea igual a 0. Estos también los oculto, y ya está pegada lo que viene siendo la placa. Ahora voy a seleccionar las dos placas de aquí, y yo quiero que estos nudos que estoy seleccionando en este momento estén vinculados también a lo que viene siendo la cara de mi placa superior. Me voy a mis variables y también le coloco 0. Estas también las voy a ocultar, y vemos cómo se van generando muchas variables, ya todas automáticamente, pero hasta el momento solo tengo una que se va a mostrar en mi componente. Entonces ya las placas ya están ligadas, y vamos a comenzar también con lo que viene siendo los tornillos. Entonces en este momento, por ejemplo, si yo cierro el componente personalizado, lo puedo ir checando. Aquí lo veo, si le hago doble clic, la única variable que tengo es que dice separación viga columna. Pero si mi columna ya crece, voy a hacer que la columna sea a lo mejor de 16 pulgadas. Voy a ponerle modificar, y veo que ya se me corre también la viga con respecto a la columna. Ok, para seguir editando vamos a seleccionar el componente y lo vamos a editar. Otra de las variables que no ligamos fueron estas placas, vamos a ligarlas a la columna. Y lo que viene siendo los tornillos. Entonces vamos vamos a agarrar los tornillos, y si yo le hago doble clic a los tornillos, veo que la distancia la tiene aquí en X, es donde vamos a estar jugando con los tornillos, en Y, y deseamos que el inicio. Si vemos la imagen de nuestro componente, lo que queremos es la separación de la columna al primer tornillo, el número de tornillos y separación de tornillos, y la separación del último tornillo al extremo de la ménsula. Entonces nos vamos a ir a nuestras variables y vamos a agregar esas variables aquí. Yo aquí agrego esta variable manualmente. Las variables que agregamos manualmente se le pone la letra P. Entonces aquí voy a ponerle, por ejemplo, número de tornillos. Y esta variable va a ser tipo de variable. Si vemos, todas son de tipo longitud. Hasta ahorita todo lo que tenemos son distancias, pero en este caso yo lo que tengo es un número. Entonces voy a buscar la variable que diga número. Son los números de tornillos. Y voy a agregar otra variable. Esta variable se va a llamar, no sé, lo voy a poner separación de tornillos. Y en este caso la separación de los tornillos voy a dejarle con una variable tipo longitud. Y vamos a agregar otra variable más. Ahorita voy a explicar esto. Por ejemplo, si yo quiero que sean 4 tornillos, la separación a lo mejor que esté a 50 milímetros.
cuando yo veo mis tornillos, yo el campo que quiero que lea es que lea, por ejemplo, 3 por 75. Es decir, 3 espacios a cada 75. Entonces lo que hago, agrego otra variable y esta la puedo hacer tipo distancia. Y simplemente aquí le puedo poner una fórmula. Le voy a poner, por ejemplo, P1. Si le pongo directamente P1 más P2, me lo va a sumar. Aquí me está poniendo 54. Pero si yo le pongo P1 más y entre comillas le pongo, por ejemplo, un asterisco y luego le pongo más, entonces ya me está poniendo P1, asterisco y P2. Entonces ya tengo este texto. Pero aquí lo tengo mal porque nosotros queremos que sean 4 tornillos y lo que me va a poner van a ser 4 espacios. Entonces le puedo modificar la fórmula. Voy a ponerle P1 menos 1. Entonces ya van a ser ahora sí los 3 espacios a cada 50 milímetros. Entonces esta variable se llama P3. Y para colocársela a los tornillos, yo al hacerle clic al tornillo, me va a mandar aquí a la parte de tornillos en lo que viene siendo todos los objetos de mi componente. Y me voy a las propiedades generales. En este caso son las distancias en X. Voy a ponerle agregar ecuación. Y esta ecuación yo le voy a poner que sea igual a P3. Entonces agrego ecuación igual a P3. Y ya lo tengo ahí. Entonces, por ejemplo, si yo veo que número de tornillos, en lugar de 4 yo quiero 5. Aquí están los 5 tornillos. En lugar de 5 tornillos voy a hacer igual a prueba, voy a ponerle 6. Y la separación voy a ponerle 75. Entonces hasta hoy ya tenemos el control en X de los tornillos. Esto voy a ponerle separación de tornillos en X. Y voy a agregar otra variable. En este caso voy a ponerle que sea separación de tornillos en Y. Y este caso sí lo podemos poner directo. A lo mejor queremos que sea, voy a ponerle 100. Igual, selecciono mis tornillos, me voy a las propiedades generales y lo que viene siendo la distancia en Y voy a ponerle que sea igual a P4. Ok, entonces hasta ahorita ya tenemos lo que es el número de tornillos y la separación de tornillos. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros queremos un solo tornillo? Si yo aquí le pongo, en lugar de 6 tornillos, le pongo que sea un solo tornillo, esto me lo desaparece por la fórmula que tenemos y me sigue dejando los 6 tornillos. Entonces nosotros lo que podemos hacer ahí es agregar una fórmula más completa. Entonces, por ejemplo, me voy a ir a mis tornillos y donde dice la distancia en X yo puedo cambiar la fórmula. Voy a ponerle, por ejemplo, if. Entonces, si mi número de tornillos, es decir, si P1 es mayor que 1, es decir, si P1 son más de un solo tornillo, entonces que si me agarre la variable P3. En caso de que sea menor que 1, entonces else, que agarre el valor de 0 y tengo que cerrar el if con endif. Entonces voy a probarlo ahora sí. Selecciono mis tornillos, le coloco un solo tornillo y ya me está colocando un solo tornillo. Le pongo 6 y ya me está colocando los 6 tornillos. Ahora me falta también la distancia de, si veo mi imagen, la imagen del componente, necesito la distancia de la columna al primer tornillo y la distancia del último tornillo al borde de la ménsula. Entonces agrego esas variables manualmente y voy a ponerle aquí columna a primer tornillo. Esto le estoy poniendo el texto así nada más de referencia. Ahorita vemos cómo aparece en el menú. Pero al final lo que vamos a utilizar es una imagen, entonces no importa el texto que estemos utilizando aquí. Y voy a ponerle último tornillo a borde de placa. Entonces vamos a suponer que queremos 100 y queremos 100 también. Y ahorita si recordamos, yo cuando modelé los tornillos, los modelé iniciando de la columna. Entonces una de las cosas que no se nos puede pasar es seleccionar los tornillos y vincularlos que siempre estén con respecto a la cara de la columna. Así si la columna crece, los tornillos van a crecer siempre con respecto a la columna. Y esa variable la voy a ocultar. Esa que acabo de agregar.
La voy a ocultar. Y ahora sí, entonces yo quiero, por ejemplo, la distancia de la columna al primer tornillo, es mi variable P5. Eso lo controlamos, si yo le hago doble clic a mis tornillos, es con la distancia donde inician mis tornillos, dx. Entonces selecciono mis tornillos, me voy a las propiedades generales y donde dice dx start le pongo agregar ecuación. Y en este caso yo quiero la ecuación de la columna es P5. Entonces aquí lo voy a poner igual a P5 y hacemos la prueba. Entonces, por ejemplo, yo quiero que inicie a los 50 o que inicie a los 100. Aquí está. Igual 150, 20. Ah, perdón, estoy cambiando otra variable. Entonces ya vemos que está funcionando. Ahora, esas son las únicas variables que le vamos a agregar a nuestros tornillos hablando primeramente de geometría. Pero la que viene siendo la separación del último tornillo al borde de la placa no nos sirve para agregar la variable a los tornillos. Esa la vamos a utilizar para que la placa crezca junto con los tornillos. Entonces para eso yo quiero saber cuánto tiene que medir mi placa donde se está sentando la viga. Entonces voy a agregar otra nueva variable y aquí voy a poner una fórmula. Entonces voy a decir a lo mejor mi número de tornillos menos 1 para que sea el número de espacios. Perdón, sería P1 menos 1 para que sea el número de espacios. Eso lo voy a multiplicar por la separación, que vendría siendo P2. Entonces, si yo hago la prueba, voy a ponerle una separación así sencilla de 50 y voy a ponerle 3 tornillos. Aquí la placa debería de medir 50 más 50, debería de medir 100, más los 100 de inicio, más los 100 al final, entonces debe medir lo que viene siendo 300. Entonces aquí lo que voy a hacer, voy a agregarle también a esta fórmula, le voy a agregar la variable de la separación de la columna al primer tornillo, es decir P5, y voy a agregarle la variable del último tornillo al borde de la placa, es decir P6. Ok, entonces aquí ya tengo esa distancia. Esa distancia es la que se la quiero agregar a la placa. Entonces lo que voy a hacer, voy a vincular mi placa, pero únicamente voy a vincular los últimos dos nudos. Selecciono los últimos dos nudos y le voy a poner vincular al plano. Los voy a vincular al extremo de la columna. Aquí me aparece ya una variable, pero si me voy a mis variables, yo quiero que este valor de 500 sea igual a P7. Igual a P7. Entonces ya mi placa siempre va a estar creciendo con respecto a los tornillos. Ok, entonces me voy a ir a mis variables nada más para revisar qué es lo que estoy mostrando, qué es lo que no quiero mostrar. Si quiero mostrar número de tornillos, separación de tornillos, esta no la quiero mostrar. Separación de tornillos en Y sí, esta también, y estos de aquí no los voy a mostrar. Entonces hacemos otra prueba, cerramos aquí nuestro componente, le hacemos doble clic, ya tengo lo que es la separación de la viga a la columna, número de tornillos, voy a hacer la prueba, voy a ponerle 6 tornillos y vemos que la placa ya está creciendo con respecto a los tornillos. Quiero la separación de la columna al primer tornillo, voy a ponerle 100. Aquí lo tengo. Y ya va a estar creciendo siempre mi placa con respecto a los tornillos. También tengo la separación en Y. Separación de tornillos en Y. Voy a ponerle aquí 85. Y vemos cómo también está funcionando. Entonces ya tengo los tornillos geométricamente ya están listos. Y esta placa geométricamente también. Ahora lo que quiero es ajustar las otras dos placas. Igual seleccionamos el componente. Nos vamos a la edición. Y ahora voy a seleccionar esta placa. Lo que hago, esta placa, selecciono estos dos nudos. Le doy clic derecho, vincular al plano. Y en esta ocasión yo quiero que crezca junto con la placa de la que se está atornillando. Siempre que vinculo algo me aparecen las variables. Aquí están las variables. Y voy a colocarle que sea igual a 0. Entonces estas variables yo siempre quiero que sean igual a 0. Y no quiero que se muestren nunca. Entonces ahora sí, si me regreso,
Ya esta placa siempre va a estar creciendo con respecto a la otra. Y ahora quiero esta placa de aquí. Voy a agarrar estos dos tornillos, perdón, estos nudos de aquí. Y ahora yo quiero también agregar la variable de lo que viene siendo la altura de la ménsula. Entonces para la altura de la ménsula selecciono todos estos nudos de aquí, los cuatro, y los voy a vincular al plano de la viga, es decir, esta parte de aquí. Veo que tengo varios valores, pero a estos valores yo le puedo poner el nombre a uno. Voy a ponerle aquí altura ménsula, y simplemente le voy a poner que sea igual a D24. Esta también igual a D24 y igual a D24. Entonces ya la altura de la ménsula, aquí voy a ponerle 300 de ejemplo. Y veo que ya se ajusta. Entonces todo lo que empezamos a modelar sin medidas, sin absolutamente nada de eso, ya se está ajustando. Entonces nada más aquí para corroborar, estas placas de aquí voy a checar que sí estén vinculadas a la columna. No recuerdo aquí muy bien si lo hice, las voy a vincular a esta parte de la columna. Y vamos a cerrar nuestro componente para ver cómo se está comportando hasta hoy. Aquí tenemos nuestro componente, le hago doble clic. Yo quiero, en lugar de 6 tornillos, voy a ponerle 15 tornillos. Vemos cómo crece toda la ménsula. También tenemos lo que es la altura de la ménsula. Voy a ponerle aquí igual a 500. Ya me está creciendo la altura de la ménsula. Y vemos que también tenemos estas variables aquí. ¿Por qué? Porque se me pasó ponerle que se oculten estas variables. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque podemos estar ciclando nuestras variables, porque aquí yo las puedo modificar. Entonces, en lugar de querer modificarlas, me voy otra vez a editar el componente personalizado. Me voy a mis variables, y esas últimas que yo tenía ahí agregadas, voy a ponerle que no se muestren. Las voy a ocultar y ya no van a aparecer en nuestro componente. Entonces hasta ahí ya tenemos lo que viene siendo tornillos, las placas y la altura. Ahora si queremos crear, por ejemplo, el diámetro del tornillo, la tolerancia de tornillo y el tipo de tornillo, eso también lo vamos a agregar aquí manualmente. Nos vamos a nuestras variables, y en el caso de nuestras variables vamos a ponerle agregar una manualmente. Decimos que la identificamos porque sale con la letra P. Entonces en a lo mejor yo quiero el diámetro de tornillos. Voy a agregar otra. Probablemente quiero saber el estándar de los tornillos. Y voy a agregar otro que probablemente yo quisiera la tolerancia. Esto lo podemos llevar hasta el nivel que queramos. Si queremos agregarle la variable de que sean de campo, que no sean de campo, que sean con dos arandelas, sin dos arandelas, pero con estos ejemplos que voy a mostrar, ya vamos a ver cómo agregar todos los campos que queramos. Entonces nosotros tenemos diámetro de tornillo. También tenemos el tipo de variable. Decíamos que en este caso no va a ser una longitud. Buscamos el que diga diámetro de tornillo, que vendría siendo bolt size. Es el tamaño de tornillo. ¿Y por qué ponemos esto? Para cuando nosotros estemos utilizando nuestro componente, nos salgan las opciones de los tornillos que están en nuestro catálogo. Entonces también tenemos el estándar de tornillo. Voy a ponerle aquí bolt standard. Y tenemos la tolerancia. Esta lo voy a dejar así como longitud. Y esto es muy importante. Nosotros cuando tenemos variables de tornillos, vemos que aquí se le agrega un guión bajo. En este caso le puso diámetro, y en este caso lo que viene siendo para el estándar del tornillo. Pero si queremos que nuestro tornillo esté ligado con la misma variable, es decir, si ponemos por ejemplo un tornillo A325, que nos salgan los diámetros de los tornillos A325, o si ponemos un A307, que nos salgan los diámetros del A307, para ligarlos tienen que tener la misma variable. Entonces en este caso es P8-bajo, y aquí voy a hacer lo mismo, lo voy a poner P8-bajo. Esto es muy importante que siempre lo estemos tomando en cuenta. Y aquí voy a ponerle por ejemplo 19.05, que sería el tamaño para que salga por default ahorita. Y en el estándar pues a lo mejor voy a poner el A325N. Entonces
Esto lo voy a mostrar. Y la tolerancia, voy a ponerle aquí a lo mejor 1.59, un 16avo. Y vamos a agregarle esa variable a nuestros tornillos. Igual seleccionamos nuestros tornillos, aparece aquí los objetos, nos vamos a ir a las propiedades generales y por ejemplo bolt standard, le pongo agregar ecuación y en este caso es esta de aquí. Yo puedo copiar este texto para que sea más fácil. Me voy aquí a bolt standard, agregar ecuación y aquí pego el texto. Ok, ahora voy a copiar el diámetro y lo voy a poner en bolt size, aquí está. Lo voy a pegar aquí y la tolerancia es P10, entonces me voy a lo que viene siendo tolerancia, agregar ecuación y le voy a poner P10. Ok, entonces en este momento voy a cerrar mi editor del componente personalizado. Si yo le hago doble clic, donde veo diámetro de tornillos, veo que ya me aparecen los diámetros que tengo en mi catálogo de perfiles, perdón, en el catálogo de tornillos, y el estándar de tornillos ya me aparecen también estos. Pero si yo tengo por ejemplo el A325N, no me aparece el tornillo de 1/4, pero si me pongo en A307 ya me aparece el tornillo de 1/4. Entonces por eso es muy importante ligar estas dos variables y vamos a hacer la prueba. Voy a ponerle aquí igual a 325N y voy a ponerle un tornillo a lo mejor un poquito más grande. Modificar y ya me lo está haciendo. O voy a ponerle uno más pequeño y aquí lo está haciendo. Entonces ya tenemos también la variable de nuestros tornillos, ya crece, ya tenemos también la tolerancia y vamos a agregar ahora lo que viene siendo los espesores de las placas, sí, los perfiles de las placas. Entonces seguimos editando y en este caso voy a hacer el ejemplo de que nosotros queramos únicamente cambiar el espesor de las placas. Entonces me voy a mis variables. Si yo en este momento le pongo agregar una variable y a mi nueva variable yo le pongo que sea de perfil, exactamente como funciona lo de los tornillos, me van a aparecer unos puntitos donde yo voy a poder entrar directamente al catálogo de perfiles. Pero en este caso voy a hacer el ejemplo que lo único que quiero es el espesor de mis placas. No quiero que el usuario tenga acceso a mi catálogo de perfiles porque yo siempre quiero que sea una placa. Entonces voy a dejarlo así como longitud y esta variable voy a llamarla espesor de, por ejemplo, PB. Voy a ponerle placa viga mejor. Placa viga. Voy a agregar otras dos. Voy a tener el espesor de placa columna. Y voy a tener también el espesor de placa ménsula. Ok. Entonces vamos a suponer que yo quiero en una un espesor de 10. En otra voy a ponerle 20 y en otra voy a ponerle 30. Esto no lo puedo agregar directamente a mis perfiles porque si yo le hago doble clic a una placa, veo que antes aparece el perfil PL y ya después el espesor. Entonces esto es nada más de ejemplo para ver cómo podemos agregar otra fórmula. Voy a agregar otras tres y aquí voy a ponerle perfil placa viga, perfil placa columna y perfil placa ménsula. Entonces aquí yo puedo agregar una fórmula, voy a ponerle esto es igual y entre comillas yo le puedo poner PL y le pongo más y ahora sí el valor de P9. Entonces le pongo P9, pero vemos que me está poniendo 0. ¿Por qué? Porque la variable la tengo como longitud. Entonces para que me respete el PL vamos a cambiar lo de longitud y le vamos a poner texto. Entonces ya me sale el valor PL10, este es el que me importa. Aquí igual voy a ponerle entre comillas PL y le voy a poner en este caso P11. Y aquí igual voy a ponerle igual a PL entre comillas más y sería P12. Igual estas las voy a poner como texto. Y una vez que ya tengo estos valores, estos ya los puedo modificar. Por ejemplo, esta es la placa de la viga. La selecciono, aquí automáticamente me indica cuál placa estoy agarrando. Me voy a propiedades generales y donde dice perfil le pongo agregar ecuación y esta va a ser igual a P13. Entonces aquí le pongo igual a P13. Segundo, voy a agregar la placa de la columna, la selecciono
Igual me voy a propiedades generales y el perfil, le pongo agregar ecuación y en este caso va a ser igual a P14. Selecciono la placa de la ménsula, igual me voy a perfil, agregar ecuación y en este caso sería P15. Entonces yo ya tengo ahora sí los espesores de las placas. Repito, igual con los tornillos, nosotros decidimos hasta dónde queremos llevar nuestras variables. Por ejemplo, aquí vemos que podemos poner el nombre, la clase, el perfil, el material, eh, el prefijo, absolutamente todo lo podemos poner directamente aquí y podemos agregar las variables que queramos. Entonces, si nosotros quisiéramos que se cambiara la clase, o el prefijo de la parte, todo lo podemos hacer. Y vamos a probar hasta ahorita aquí el componente. Entonces lo probamos aquí. Ok, yo tengo mi componente, le hago doble clic, veo el espesor de la placa de la viga, voy a ponerle 25. Veo que sí crece. Quiero cambiar el espesor de la placa de la columna, voy a ponerle 50. Ok, sí está creciendo. Y por último voy a probar el espesor de la placa de la ménsula, voy a ponerle aquí 10. Y así lo tenemos ahí ajustado. Entonces ya nuestro componente ya respeta lo que viene siendo la viga, la columna. Tenemos la tolerancia, tenemos la separación de los tornillos, número de tornillos, tipo de tornillo. También tenemos las placas. Y estas variables otra vez de nuevo no le puse que se ocultaran. Entonces igual voy a editar el componente personalizado. Me voy a mis variables y estas últimas de aquí voy a ponerle que se oculten. Voy a buscarlas acá, están en P. Voy a ocultarlas. Ok, entonces ahora sí voy a agregar también una soldadura de ejemplo. Voy a por ejemplo colocar aquí soldadura entre esta placa de aquí y esta placa de acá. Me la coloco, voy a ponerle aquí nada más visualizar. Entonces aquí veo la marca. Voy a ponerle que sea, no sé, voy a ponerle de ejemplo que sea todo alrededor. Entonces yo aquí tengo la soldadura. Igual, si yo tengo, por ejemplo, un elemento que lo agregué directamente en nuestro catálogo perdón, en el editor del componente personalizado. Si yo aquí selecciono la soldadura, no me aparece aquí. Lo único que tengo que hacer es ponerle aquí refrescar. Una vez que le pongo refrescar, si yo selecciono la soldadura, ya está agregada en mis elementos. Y esta también puede tener lo que viene siendo todas las variables. Entonces voy a hacer el ejemplo aquí nada más para esa soldadura. Agregamos una nueva variable. Esta variable aquí podemos ver el tipo de soldadura, el sitio de soldadura, si va a ser en obra o va a ser en taller. También vemos pues sí, también podemos agregar las variables directamente como el tamaño de la soldadura. Entonces voy a ponerle aquí well type, así nada más como ejemplo. Y cómo funciona esto. Si yo selecciono la soldadura, si yo le hago doble clic, por ejemplo donde dice tipo de soldadura, esto cuenta en este orden. La primera es 0, 1, 2, 3. Es decir, el orden en el que están los dibujos es el orden del número al que corresponde la variable. Por ejemplo, si yo en tipo de soldadura le pongo que sea igual a 1, le estoy diciendo que la soldadura va a ser igual a soldadura de filete. Igual si yo le pongo bueno, voy a dejarlo así de ejemplo y voy a seleccionar la soldadura. Me voy a lo que viene siendo tipo de soldadura. Tenemos tipo de soldadura por debajo de la línea y por encima de la línea. Voy a dejarlo aquí lo que viene siendo debajo de la línea. Y voy a agregarle la ecuación que va a ser igual a P16. Entonces voy a ponerle aquí agregar ecuación igual a P16. Y voy a cerrar esto de momento. Me voy a mi componente. Y si yo veo que no le puse el nombre, pero aquí ya tengo los tipos de soldadura. Esto así funciona, igual con tornillos, con placas, perfiles. Si nosotros ponemos el tipo de variable que necesitamos, ya vamos a tener estos campos sin necesidad de estarlo haciendo desde cero. Entonces voy a seguir editando mi componente.
y únicamente voy a agregarle lo que viene siendo el tamaño de la soldadura. Entonces aquí voy a ponerle aquí tamaño de soldadura. Voy a ponerle ahora sí una soldadura a lo mejor de 10 milímetros. Esa la dejo como longitud. Selecciono mi soldadura. Me voy a propiedades generales. Y ahora sí va a venir lo que es el tamaño debajo de la línea. Agregar ecuación. Y esta viene siendo la P17. Entonces P17. Y ya tenemos la soldadura también. Ok, entonces hasta este momento ya tendríamos todo. Si vemos la imagen, ya tenemos la separación de la viga con respecto a la columna. Tenemos la separación del primer tornillo a la columna. Tenemos el número de tornillos y el espaciamiento a la última. Y también tenemos la altura. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí de momento. Le ponemos cerrar. Si yo le hago doble clic, veo que tengo todos estos parámetros. Aquí decíamos, yo voy a ponerle a lo mejor una soldadura de filete con un espesor de 15. Perdón, esa es la separación. Aquí está el tamaño de soldadura, voy a ponerle 15. Voy a ponerle 6. Y ahí vemos que está cambiando. Ahora, lo que sigue, vamos a nuestro catálogo de componentes. Y aquí si busco la palabra Corel, aquí está. De momento no tiene ninguna imagen preliminar y tampoco tenemos una imagen en nuestro menú. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacerle clic derecho, editar componente, el diálogo del componente. Al editar el diálogo del componente nos va a aparecer ya lo que tenemos hasta hoy, pero nos aparece con puro texto. Entonces nosotros podemos crear varias pestañas. En este caso voy a seleccionar esto, le puedo poner nueva pestaña, aquí voy a hacerle clic. A esta a lo mejor le pongo el nombre de picture. A esta voy a ponerle el nombre a lo mejor de partes. Y vamos a dejar, por ejemplo, en partes me voy a llevar lo que viene siendo los espesores de las placas. Yo puedo seleccionar estos tres elementos, control X, me cambio la pestaña, control V y ya los tengo acá. Entonces ya tengo me traje también la creo que me traje también la tolerancia, otra vez lo voy a editar. Ok, entonces mejor de momento voy a insertar la imagen. La imagen es recomendable, más que recomendable es lo que se debe hacer. Se debe de pegar en la siguiente ruta. Nos vamos a ir a C, tecla y luego la versión que estamos utilizando. En este caso yo estoy utilizando la versión 2016. Luego en la carpeta que dice bitmaps. Y aquí es donde vamos a colocar las imágenes que vamos a poner en nuestro catálogo. En este caso yo aquí la tengo guardada. Entonces aquí yo tengo el botón de agregar una nueva imagen. Le pongo aquí. Si vemos automáticamente me abre esta ubicación. Y aquí yo la guardé como webinar Alan. Le pongo open. Esta imagen yo ya la puedo mover. Voy a poner por ejemplo esta imagen aquí. Tengo por ejemplo el número de tornillos. Sé que es esta variable de aquí. Voy a colocarlo aquí. Si yo le hago doble clic, puedo cambiarle el ancho. A lo mejor voy a ponerle 20. Voy a ponerle 40. Ok. Entonces ya tengo el número de tornillos. Tengo la separación de tornillos en X. Voy a colocarlo aquí también. Tengo por ejemplo la columna al primer tornillo. La separación de tornillos en Y. A lo mejor esto lo voy a dejar así como aparte. Aquí. Tengo la columna al primer tornillo, es decir, esta de aquí. Esto lo puedo ir borrando, este texto, ya no me sirve el texto. El último tornillo al borde de la placa. Voy a colocarlo aquí. Tengo también el diámetro de los tornillos, eso me lo voy a llevar a otra pestaña, el estándar de tornillos, la tolerancia. Voy a ponerle aquí.
Los espesores y separación de viga. Ah, no, tolerancia es de... es este de acá. Más bien es este de aquí. Ok, esta es la separación viga-columna. Altura de la ménsula también la voy a poner aquí. Y esto me lo voy a llevar a otra pestaña. Entonces creo una nueva pestaña. Decíamos que esta la voy a llamar Parts. Esto lo corto, me lo llevo para acá. Esta la voy a llamar Picture. Esto lo puedo acomodar, lo voy a colocar aquí. Y lo recomendable es utilizar el fondo blanco. Aquí yo tengo el fondo blanco, automáticamente se va a colocar de color gris. También si queremos agregar más imágenes los podemos hacer. Yo por ejemplo agregué una que le puse logo Corey. ¿Dónde está? Aquí está, logo Corey. Voy a ponerle agregar. Y esta a lo mejor la quiero poner aquí. Entonces ya tengo lo que viene siendo mi componente. Esto le pongo cerrar. Me dice que si quiero guardar los cambios, le pongo que sí. Y este cambio va a ser hasta que yo cierre y abra tecla de nuevo. Si yo le hago clic me va a aparecer así. Pero ya cuando yo cierre tecla y lo abra ya va a aparecer exactamente como dice ahorita los cambios. Ahora lo que sigue, vamos a crear una imagen miniatura para esta conexión. Si nos vamos con el criterio que utiliza más o menos tecla, es la columna azul, la viga verde, a lo mejor lo voy a dejar así. Entonces vamos a dejar una conexión que se vea más normal. Voy a colocarle a lo mejor 4 tornillos. Voy a ponerle aquí 50. Columna del primer tornillo voy a ponerle 75. 75, un diámetro normal. Tolerancia, espesor voy a dejarles de 10. Esto también lo voy a poner 10. Altura de la ménsula a lo mejor 300. Para que se vea lo más normal posible. Voy a ponerle que no se vea el conito. Y que no se vea la marca de la soldadura. Entonces me voy aquí a soldadura. Que se vea sin la marca. Ok, entonces ya una vez que tenemos nuestra imagen, voy a imprimir pantalla. Me voy a ir aquí a lo que viene siendo normal, a Paint. Voy a colocar más o menos la imagen como la deseo. Voy a cortar aquí esto. Por un lado, por el otro. A lo mejor le hago un pequeño ajuste de tamaño. Y esta la voy a guardar también. Donde dijimos que la vamos a guardar, me voy a ir a donde dice C, tecla, la versión que estoy utilizando, bitmaps, y la voy a guardar aquí. Entonces voy a ponerle webinar Corey y la tenemos que guardar como BMP. Entonces ya tenemos la imagen, le pongo guardar. Ok, entonces ahora sí vuelvo a buscar lo que viene siendo mi conexión. Le hago clic derecho y aquí viene esta opción, o lo que viene siendo imagen miniatura. Me parece que así aparece en español. Le hacemos clic, le ponemos agregar. Igual me voy a C, tecla, versión, bitmaps. En este caso era webinar Corey. Aquí me aparece. Esta ya no quiero que aparezca. Lo cierro y ya tengo aquí lo que viene siendo mi conexión. Entonces ya tendría la conexión de cierta manera completa. ¿Qué es lo que sigue? Una vez que tenemos nuestras imágenes, tanto miniatura como la del menú, ya tenemos nuestras variables, tenemos nuestros tornillos. Lo que hay que hacer, hay que hacerle doble clic, crear una conexión estándar. Por ejemplo, esta de aquí, yo le pongo guardar como estándar. Y una vez que la guardo como estándar, ya la puedo exportar. Esto es muy importante. Cuando nosotros guardamos como estándar
también le estamos diciendo que dónde va a estar ubicada la imagen, dónde va a estar ubicadas las imágenes del menú. Es decir, todo lo que estamos haciendo aquí para que nosotros al exportar la conexión, si yo por ejemplo exporto ahorita esta conexión y se las mando a ustedes, va a agarrar las mismas ubicaciones. Y si yo lo subo a Tecla Warehouse y alguien más lo descargue, que no esté batallando de que tenga que descargar una imagen y pegarla a lo mejor en cierta ubicación o algo. Entonces siempre hay que guardar las imágenes en esa misma ubicación y guardar la conexión como estándar. Entonces una vez que tenemos nuestro componente, si yo quiero yo lo puedo exportar. Aquí nada más le pongo publicar y la puedo guardar aquí directamente. Voy a ponerle custom component Corey, lo guardo y ese archivo yo ya lo puedo subir directamente a Tecla Warehouse o lo puedo compartir por correo electrónico. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o cómo lo están viendo. Voy a cerrar Tecla y abrirlo a ver si sale lo del diálogo nada más. ¿Tienes alguna duda? Una vez terminado ese componente así como está ya, le podemos hacer otras modificaciones, por ejemplo ahí el ancho de las placas, los cortes que lleva la ménsula y todo eso. Sí, sí, si te fijas exactamente era lo que estábamos haciendo. O sea, no está terminado, pero nosotros podemos seguir editando y editando y editando. O sea, nosotros si te fijas veíamos que hacía una prueba y lo checaba. Y luego, ok, voy a hacerle otra prueba, voy a hacerle otra prueba. El componente lo podemos seguir modificando siempre. También podemos agregarle un password si nosotros queremos bloquearlo para que nadie lo pueda modificar. Y lo recomendable, eso sí, cuando nosotros empezamos a utilizar las imágenes, sobre todo en el diálogo, eso donde yo empecé a acomodar el texto, por ejemplo, donde iba la tolerancia y todo eso de ahí. Voy a ver nada más a ver si se puso bien. Creo que no le cambié, sí, no le cambié el tamaño del recuadro. Pero aquí vemos ya cómo aparece el componente. Aquí sí se me fue cambiarle el tamaño al recuadro. Pero bueno, esto es muy importante sí saberlo. Esto que hice yo aquí de colocar la imagen, hay que hacerlo siempre hasta ya cuando tengamos el componente terminado. Normalmente esto, o sea, ya es como para que se vea bonito, lo que sea, pero en realidad ya es el último paso. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a editar el componente, voy a editar el componente personalizado. Si yo, por ejemplo, quiero agregarle una nueva variable, a lo mejor aquí que tenga algún tipo de corte esta ménsula, voy a agregar aquí una nueva variable. Voy a ponerle, por ejemplo, no sé, tipo de corte de ménsula. Voy a ponerle que sea tipo el chamfer type. Igual el chamfer type, decíamos, si yo le hago doble clic al nudo, el orden es 1, perdón, 0, 1, 2, 3, 4, 5, es exactamente como esté acomodado aquí. Entonces voy a ponerle, por ejemplo, el 2, tipo 2. Entonces voy a ponerle aquí tipo 2. Y voy a agregar otras dos variables. Voy a ponerle chamfer x. Y a lo mejor aquí chamfer y. Voy a ponerle aquí igual a 50. Igual a 50. Y estas son longitudes. Ok, entonces voy a agarrar mi placa. Selecciono mi nudo. Aquí está. Chamfer properties. En Y voy a ponerle agregar ecuación. En Y va a ser P20. En X va a ser P19. Y chamfer type va a ser igual a P18. Entonces aquí voy a dejarle 1. Entonces ya le agregué, por ejemplo, yo esta variable del tipo de corte de la ménsula. Si nosotros agregamos más variables, voy a cerrar esto de aquí.
nuestro diálogo se pierde. Si yo le hago doble clic, esto regresa como estaba. Entonces por eso es muy importante que lo de la imagen ya lo pongamos cuando sabemos que nuestro componente ya está terminado. Pero sí podemos seguir modificándolo. Aquí voy al tipo de chamfer. Voy a ponerle por ejemplo este de aquí. Chamfer de 100, 100, modificar. Y pues ya lo tengo también ahí. Ahora sí podemos cambiar el espesor de la placa. Aquí el espesor no sé si quieran que vean el ejemplo de cómo poner el espesor o cómo la ven. No, se pueden meter más elementos, es decir, como Sí, ya está dentro de la conexión, se puede meter otra viga y refrescar y la tomo como la soldadura. sí, sí se pueden seguir metiendo elementos. Nomás hay que fijarnos cuando lo estemos editando, donde agreguemos los elementos, que existe en una ventana donde diga Custom Component, donde estemos en el editor. Porque si yo aquí me sigo cambiando de ventana, voy a llegar a una ventana donde es la vista 3D, la vista normal. Si yo agrego aquí un elemento, ese no lo va a tomar en cuenta. Hay que irnos nomás a donde estemos en el editor del componente. Y aquí yo sí agrego más elementos. Voy a agregar, por ejemplo, una placa. No sé dónde la agrego. Aquí. Por ejemplo, si yo agrego esta placa de aquí, únicamente le tengo que ir a los objetos de mi componente, le pongo refrescar. Y ya esta placa ya la tiene mi componente. Si yo cierro el componente personalizado, ya siempre me la va a colocar también. Igual ahí la puse así normalita, pero le podemos ir agregando todas las variables que queramos. Vale. Voy a quitarla. Entonces, hasta aquí otra duda que tengan. Alan, yo tengo una duda. Sí, En este caso, cuando tienes una viga, cuando tienes varias vigas, la secuencia de selección de esas vigas, ¿qué tanto afectan las variables? ¿Dónde puedo ver la secuencia de selección de esas vigas para que afecten las variables directamente? ok, exactamente así como cuando estamos creando el componente. Voy a cerrar esto aquí. Si nos vamos a cuando creamos un componente personalizado, voy a ponerle ABC. Así, nada más. Nos dice parte principal. Y cuando nos dice partes secundarias, podemos seleccionar varias, pero va a ser exactamente en el orden en el que queramos. Entonces ya por ejemplo una, y aquí ya le podemos poner finalizar, pero si yo selecciono otra, nomás hay que fijarnos cuál es el orden que estamos siguiendo, porque el orden que estamos siguiendo también al momento de crearlas es el orden en el que va a ser nuestro componente. Entonces nosotros le damos el orden y la idea es seguir el mismo criterio de aquí de tecla, de que le demos por ejemplo el número, que le pongamos el número 1 por ejemplo a la columna, el número 2 a la viga, o si son contravientos, igual ponerle los números. Pero sí, exactamente el orden en el que la creamos es el orden en el que va a funcionar cuando tengamos el componente creado. Y las variables funcionan exactamente igual. O sea, vamos a tener todos nuestros objetos en el componente, y el objeto que seleccionamos ya le ponemos las variables o las fórmulas que queramos. Ese orden se puede cambiar, ¿verdad? Eh, no lo he checado así de tratar de cambiar el orden, pero me parece que no. Okay. Otra cosa que es muy importante, yo sé que es algo que muchos no lo están tomando en cuenta en muchas empresas, no lo hemos topado, pero es muy importante modelar lo que viene siendo la soldadura en los componentes. Aparte, la ventaja, por ejemplo, de esta versión, de la versión 2016, es de que yo ya tengo una nueva representación de la soldadura, donde la soldadura ya no se ve la marca esa pues esa que molesta, ¿no? La que es una como línea, esta línea pequeña azul.
cuando tenemos un modelo muy saturado de soldaduras, pues no queremos ni verlo. Entonces ahora lo que tiene la opción de que en las soldaduras ya se muestre exacta sin la línea esta de la marca. Pero ¿por qué es muy importante? Porque nosotros si tenemos nuestro componente personalizado y le damos todas las opciones de la soldadura, que se hagan los biseles, que se haga todo, las personas que van a estar editando los planos no dependen de la persona que está modelando. Entonces si ustedes están utilizando a lo mejor Tecla, por ejemplo, el model sharing o multiusuario, con alguna otra empresa o algo, muchas veces ya nos hemos topado que varias empresas colaboran pues sí, entre ellas. Entonces una puede estar modelando y con Tecla Model Sharing a lo mejor otra empresa está editando los planos, pero no depende de la otra para saber qué tipo de soldadura, qué tamaño de soldadura. Y aparte nos va a facilitar incluso para lo que viene siendo el listado y el resumen de material. Entonces, es algo que sí se pasa mucho, a lo mejor por las urgencias. Yo lo entiendo que al momento de crear un componente personalizado no le colocamos la soldadura, pero ya vimos que es sencillo, se coloca como cualquier elemento y como recomendación sí hay que tomarlo mucho en cuenta al momento de crear un componente. Sí, Alan, con respecto a las soldaduras, cuando tienes Sí. una soldadura con un bisel a 45 y cinco y le agregas un cordón de refuerzo, el tamaño del cordón de refuerzo ya se puede colocar en esta versión. Em, a ver, permíteme, déjame ver, no lo he probado en esta. Podemos, Alan, podemos verlo de tema de soldadura ya más amplio en otro webinar, para Sí, cerrar sí, ahorita sí, el tema claro que de sí. componentes y que quede claro de las variables, porque el tema de soldadura es algo que todo el mundo tiene, Sí, es un poquito más amplio. es muy amplio el tema y podemos Lo- ocupar una hora completa hablando de soldadura para que todo sí, quede claro. lo que podemos hacer es en otro webinar ver lo que viene siendo, combinamos soldadura con dibujos, planos. Hay unas herramientas muy muy buenas que ya están en Tecla, que el 99% de los usuarios no utilizan porque nadie modela las soldaduras en el modelado. Entonces, esas herramientas lo que hacen es de que tú le pones que se muestre la soldadura que está modelada y aparte incluso le pones así como que se una o que se limpie o todo, pero salen los planos más rápido y más eficiente también. Alan, Es como todo, eh, pero sí lo podemos ver. para darle ya para terminar el tema de componentes, Sí, ¿podrías platicarnos acerca de los tipos de componentes que podemos crear? Por ejemplo, ahorita creamos el de conexión. ¿Qué podemos hacer con el de detalle, el sim, el de part, para que a todos nos quede claro? Porque luego muchos vemos esa lista, pero no sí. sabemos con cada uno qué podemos hacer. Ok, sí, mira, perdón, los principales componentes son conexiones. En dependemos de mínimo dos objetos y lo que va a hacer es de que tenemos que tener ya modelado algo porque los va a agarrar de referencia y va a modelar algo extra, que es exactamente el que utilizamos en este momento. También tenemos lo que viene siendo detalle. ¿A qué se refiere con detalle? No precisamente va a ser una conexión. Por ejemplo, un componente detalle es una placa base, donde a lo mejor nosotros queremos colocar un elemento, pero no dependemos de dos. También tenemos lo que viene siendo en lo que es sim y lo que es parte. Estos se utilizan mucho cuando son elementos, por ejemplo, el joist, el que viene en tecla, aquí, donde ya lo estamos modelando desde cero. Nosotros ponemos el punto inicial, el punto final y ya nos va a modelar a lo mejor alguna armadura, o nos va a modelar algún joist, o nos va a modelar algún elemento que no depende de algo que ya esté modelado. Esos son esos de aquí. De todas maneras, yo les voy a mandar un documento donde ya explica estos cuatro un poquito más a detalle. Pero esto es como a grosso modo, digamos de forma general, cómo funcionan. Pero igual ahorita se los hago llegar. Ok, gracias. ¿Algo más?
Y este video, igual ahorita nomás aquí que se termine de generar y también se los suba un enlace, yo creo que te lo envío a ti, Héctor, para que lo descarguen y ya lo tengan por si algo no se alcanzó a ver por la conexión de internet o algo, que lo tengan también. Ok, gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, Alan. Todo estuvo muy bien explicado. Gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes, entonces espero que les haya servido esto del componente personalizado. Igual va a haber es como fue personal, ya vamos a hacer otros webinar públicos y a lo mejor más complementos a lo que viene siendo el editor de componentes personalizados, en el caso de concreto, de acero o de algunas otras variables que necesitemos también. Y cuando esos los hagamos públicos, igual les mando ahí un aviso para que estén al pendiente. Ok, y con respecto a los siguientes webinars que podamos tener, uno de ellos pues, va a ser la soldadura, pero voy a platicar con todo el equipo para definir los siguientes tópicos, ¿no? Y ver cómo los podamos programar para que tengamos una sesión como esta. Sí, claro que sí, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Alan. Sale, gracias a ustedes, que estén bien, hasta luego. Hasta luego.